Listo. Bueno, cordial saludo para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Padres sin Manual, lo que nadie te enseñó sobre cómo ser padre. El día de hoy me acompaña Giovanni Guatibonza. Le voy a dar la palabra para que Giovanni cuéntenos un poquito de usted, de su experiencia, lo que nos quiera compartir y por supuesto que nos cuente un poquito de quién es papá. Hola Adriana, muchísimas gracias por la invitación. Soy Giovanni Guatibonza, sociólogo con especialización y maestría en temas de educación y soy padre de Sofía, que tiene 21 años, y Juan, que tiene 14 años. Así que bueno, pues muy contento de participar en el programa y con muchos deseos de poder dialogar sobre ese reto tan grande que es tener hijos. Sí, ese es el propósito tal cual de este programa. Bueno, Giovanni, obedeciendo pues al nombre de este podcast, de este programa, ¿qué tal si empezamos por ahí? Cuéntenos tal vez un poco de esa experiencia, de esos aprendizajes que usted empezó a construir siendo papá, ya siendo papá. De pronto cosas que usted escuchara o le dijeran y que usted no había contemplado o que en la práctica fueron diferentes a como se lo mencionaron. ¿Qué nos quiere compartir de eso? Pues yo inicialmente creería, Adriana, que en mi vida no hubo como un manual o una orientación en términos educativos de lo que era ser padre, ¿no? Digamos que no tuve como esa cuestión de estos son los pasos para ser un buen padre o debes tener en cuenta estos elementos, sino que mucho de lo que yo he sido como padre ha sido de un aprendizaje de lo que hacían en Experiencia. términos de actitudes, comportamientos, acciones de mi papá principalmente, ¿sí? Pero también de los padres de mi familia, de mis abuelos, de padres de otras familias. Creo que eso finalmente termina moldeándonos a uno mucho, o sea, no tiene que ser estrictamente educativo, sino son elementos que uno aprende de lo que va mirando, de lo que va viendo. Y, por ejemplo, esos elementos, ¿como cuáles? Denos un par de ejemplos. Formas de comportarse con los hijos, ¿sí? En lo social, por ejemplo, ¿no? Cómo enseñarles elementos sociales claves, cómo saludar, eh, cómo contestar de buena manera, eh, también todo el tema de lo emocional, del cariño que se puede brindar a los hijos. Hay un tema importante allí y es que yo soy el hermano mayor de la familia, ¿sí? Entonces, también tuve algo de crianza en cierta medida en mi casa. A mí me tocó ayudar en la crianza de mi hermana del medio y Claro. luego ayudar muchísimo en la crianza de mi hermana menor. O sea, eso sí ya, porque la diferencia es una diferencia significativa, casi 15 años de diferencia. Entonces, pues yo ya con 15 años, Ya podía cuando, ayudar en la cuando crianza. tuve a mi hermana, cuando nació mi hermana menor, pues esto sí fue un tema relevante, ¿no? Como una especie de escuela, ahí sí, de elementos varios, porque yo tenía que ayudar a preparar la comida, tenía que ayudar a cambiar el pañal, estar pendiente de ella, sí, y creo que eso, pues, obviamente, yo ya llegué con cierta escuela para cuando fui padre de Sofía. Entonces, creo que, como te decía, no es una cuestión de que a uno le tengan que explicar cómo ser padre, sino que uno va aprendiendo a lo largo de la vida con estos elementos, pero también como aprendiendo de cómo funciona ser padre en una sociedad como la colombiana, qué elementos rescatas de ser padre, viendo comportamientos de la gente y qué elementos no rescatas, qué rescatas de lo que te enseñó tu papá y De tu de lo propia que no te enseñó tu crianza. papá, de tu propia experiencia. Claro. Entonces ahí como que creo yo que uno va forjando ese oficio de padre. Y lo otro es que de todas maneras hay que reconocerlo, pues soy un padre profesional, ¿sí? Que se preocupa pues por los hijos, que está pendiente de los hijos, y que lastimosamente, pues en cierto caso, si uno lo ve desde el punto de vista sociológico, pues no todos, y no es un gran porcentaje el que está con esa cuestión, digamos, consciente y objetivada de ser buen padre, ¿no? De estar pendiente de ellos, de estarlos escuchando,
de identificar elementos en los cuales ellos no están bien, de preocuparse, de hablar con ellos después sobre cosas que les pasan. Creo yo que eso, pues a mí me hace estar tranquilo en mi oficio de padre, pero sí creo que es un reto grande que seguramente otros padres en Colombia pues como que no son conscientes de ese rol tan importante, ¿no? Creo yo. Sí. Me llama mucho la atención esto que nos comparte Giovanni de qué elementos rescato en esta sociedad colombiana y demás, qué elementos rescato y qué no, como que como padres tenemos que tomar ciertas posturas y decisiones. Cuéntenos un poquito de eso que usted ha rescatado y eso que ha dicho, no, aquí esto no va. Bueno, pues creo que uno de los elementos que rescato es tener tiempo de calidad, uno. Segundo, saber conectar con los gustos que tienen los hijos o incluso inculcarles ciertos gustos. Yo creo que ahí hay un punto de entrada simpático porque son cosas que a mí me gustan o me gustaban desde antes de ser papá y que yo con el tiempo pues les fui como inculcando en la cotidianidad. El gusto por la música, el gusto por ver películas, el gusto por los videojuegos, por ejemplo, finalmente terminaron siendo puntos de entrada para que encontremos un tema de conversación, porque claro, hay un salto generacional ahí fuerte entre lo que a ellos le ha tocado vivir y lo que a uno le tocó vivir. Entonces, pues yo pues valoro esa oportunidad de que a mi hijo le gusten ciertos grupos que a mí me gustan. Entonces, porque por ahí hay un punto de entrada donde él me cuenta, oiga, mire, escuché esta canción, o uno pues a partir de allí pues puede generar conversaciones que yo creo que son valiosas para él como para mí. Ahora, puntos negativos del rol de padre en una sociedad colombiana que cada vez es menos machista, pero lo fue, pues definitivamente la disciplina física, ¿no? Yo creo que eso nunca pasó por mi cabeza. Como que desde muy pequeño yo dije, bueno, si voy a ser padre, no quiero hacer una disciplina física o con golpes a mis hijos. Y es un momento en que nunca pasó eso. Cosa muy feliz porque como que logré un objetivo que me había puesto desde antes de ser Claro. no creo que la disciplina física sea un elemento que le sirva a mi hijo o a mi hija en su vida, porque pues además hay una cuestión desde mi punto de vista de dominación muy fuerte, en términos de que pues además de que soy tu papá, de que tengo un rol, digamos, de dominación sobre ti, pues además tengo la capacidad de agredirte físicamente. Y eso sí, pues hasta allá sí creo que hay muchas formas de que los hijos aprendan y sean buenas personas sin necesidad de llegar a esa agresión física. Entonces, y eso pues lastimosamente se ve mucho todavía, ¿no? Los papás que les pegan a los hijos. Sí. Creería yo que eso pues sí, obviamente no es un elemento que yo quisiera replicar Giovanni, y sobre eso, porque claro, retomando sus palabras, todavía se equipara mucho el momento o el tema de la autoridad pues con la violencia, finalmente la violencia física, el castigo y demás. ¿Cómo manejó eso? O sea, ¿cómo impone usted o tiene ese principio de autoridad con sus hijos? ¿O cómo se construyó esa relación frente a la autoridad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo ven los hijos? ¿Cómo, si de pronto hubo algún momento en que usted, Dios, pero acuérdese que no voy a utilizar el castigo? No, yo creo que muchos de los elementos siempre fueron con el diálogo. O sea, finalmente todo se resolvió con el diálogo. eh, o en su dado caso, bueno, pues me voy a tomar un tiempo y me voy allí para pensar mejor las ideas y ya luego, ¿sí? Como a las horas o al otro día, retomamos la cuestión. Creo que así funcionó, pero también es ¿Funciona importante, todavía? sí, sí, Claro. es importante porque, pues, por ejemplo, en el caso con Sofía, pues yo no fui papá, digamos, todo el tiempo con Sofía. Yo veía a Sofía una vez cada 15 días o una vez cada 8 días. Entonces, pues, digamos que en ese caso, pues la cuestión siempre fue mucho más fluida porque pues ella se alegraba de verme a mí, entonces conversábamos, hablábamos de todo. No había como esa cotidianidad del Estaba la hogar. carga del día a día, claro. Por ahí es el asunto, por ahí va el asunto. Sí. Con Juan, pues la cuestión sí estamos todo el tiempo, pero pues
Con Juan me pasa que cuando se detonan las cosas, eh, pues yo trato como decirle, bueno, pues qué pasó, cuéntame, por qué hiciste esto, por qué hiciste aquello, y después de un tiempo pues la cosa se va como mejorando, pero siempre hay como unos momentos en que suceden cosas que hay que resolver y entonces pues ahí está el diálogo para articularse y hablar con él para ver por qué hizo alguna cosa, por qué no hizo una cosa que debía hacer y cómo a partir de allí pues comienzan a decirle, oye, no olvides que tienes que hacer esto, ten en cuenta esta cuestión, ten en cuenta, por ejemplo, que tienes que levantarte temprano para poder ir al colegio, entonces todas estas cosas son del diario, ¿no? De ir ajustando, entonces necesitas 5 minutos más, bueno, entonces te levantas más temprano, pero tienes que hacer X, Y, Z antes de irte al colegio. Y bueno, cada vez eso se va moldeando, ¿no? Al principio no tendía la cama o al principio no alistaba sus útiles. Bueno, pues cada vez uno le iba diciendo y lo iba haciendo, ¿no? Entonces es como, al principio está uno de papá como un respaldo a las cosas que no hace, pero ya luego te das cuenta que comienza a hacerlas, ¿sí? Y se relaciona mejor, por ejemplo, con sus compañeros, o cosas así que hacen parte, pues, del diario vivir, que al final, pues, ya lo consolidan a él como una persona, pues, autónoma y capaz. Sí. Bueno, Giovanni, escuchándolo, claro, ha sido papá en dos contextos como diferentes, ¿cierto? Y además de un niño y una niña, la chica pues ya está grande, Juan está en la adolescencia, entrando a la adolescencia. ¿Qué ha sido eso quizá más retador justo de ser papá ya de niños grandes? Lo pregunto porque en este momento tal vez los referentes que tengo más cerca son papás de niños más pequeños, que me han contado como de la crianza de estos primeros años, pero tal vez no hemos podido conversar sobre ya de crianza de los adolescentes, de los preadolescentes, que es eso más retador que de pronto usted le ha tocado vivir y que nos pueda compartir como pilas con esto, les recomiendo tal cosa. Pues, bueno, como les comentaba con Sofía, pues, la relación no fue, pues, tan de la vida cotidiana. Entonces, básicamente lo que sucedía es que siempre cuando llegaba y estaba aquí en casa la pasábamos súper bien, sí. Y Sofía, pues, hay un elemento clave a todos los que nos están viendo, y es que cada hijo es un universo distinto, ¿Cierto? es totalmente distinto. Se pueden parecer físicamente tal, pero son un universo totalmente distinto por cosas psicológicas, por elementos sociales, varían, ¿sí? El hecho de que uno sea mayor que el otro, ¿sí? Que el hermano mayor, el hermano menor, todo eso cambia. Como le toca a uno, pues, la vida en cierto momento como padre, que es ser padre primerizo y que ya es ser padre a la segunda. Entonces, volviendo al tema ya del universo que es Sofía, pues con Sofía siempre he encontrado una persona que es muy seria y disciplinada en sus cosas desde muy chiquita, ¿sí? Y que también hablaba mucho y contaba mucho las cosas que le pasaban. A ella le gusta eso. Entonces, eso pues es base del éxito también de mi paternidad, Claro, facilita las cosas. porque facilita enormemente las cosas, ¿sí? Sí, Facilita enormemente las cosas. Entonces, pues creo que de las adolescencias más tranquilas, claro que siempre dicen socialmente que es un reto grandísimo, que la niña adolescente, no, eso, no solía preguntar porque dicen que más las niñas. sí, sí, sí. No, yo sí puedo decir que pasé una adolescencia de Sofía muy tranquila, pero demasiado tranquila, como que no hubo un elemento nunca que fuera algo que me fuera a preocupar. Entonces, pues en esos días no habría mucho que contar. En el caso de Juan, es un hombre que siempre le ha gustado ser reservado, ¿sí? Él no cuenta mucho las cosas. Entonces el reto está justamente en eso, como, Claro, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo van las cosas? Y ni siquiera con la adolescencia, sino incluso antes de la adolescencia, él era contestaba todo con monosílabos. ¿Cómo te fue el sí, colegio? bien, Bien. ajá, ok. Sí, no, tal, bien, ok. Entonces, tratar de identificar qué le pasa, pues es un reto grande. Pero también creo yo que ante retos grandes, pues creo que la misma sociedad brinda posibilidades para solucionar el asunto, ¿no? Por ejemplo, está pues, la psicología, tener un psicólogo en el cual pues Juan deposite confianza
y le pueda contar muchas cosas que a nosotros no, porque también dice, pues no tengo por qué contársela a mis papás, pero se la cuenta al psicólogo y con eso él ha tenido cambios también significativos. Entonces, creo que eso funciona, nos funcionó a nosotros, porque pues obviamente digamos que no toda la carga de desarrollo de una persona puede pasar estrictamente por los padres. Seguramente también hay unos elementos en que Juan le cuenta muchas cosas a Sofía que yo jamás sabré, sí, que hace parte Claro, la relación de de su hermanos. universo y de su interacción como hermanos. Y Claro. obviamente habrá unos elementos que le permiten formarse y ser autónomo, que le cuenta al psicólogo y no nos cuenta a nosotros. Pero creo que ahí está, ¿no? Como generar como todos esos elementos de soporte que no solamente tienen que ver con la autoridad de los padres, claro, uno está pendiente y demás, pero también pues ayudarles, si no hablan mucho, pues identificar como algunos elementos que les puedan ayudar a ellos para que se puedan desfogar o contar sus cosas y demás, sin que tenga que contarle a uno pues como papá, sino pues al psicólogo o a los familiares o a los primos o a los amigos o a la hermana, bueno. Entonces por ahí va él, que también creo que va muy bien, pero pues a él sí lo tengo todavía en esta edad en que aún seguimos con los retos de la adolescencia, pero en general va Claro. bien. Uh-huh. Y bueno, de pronto, Giovanni, si nos puede compartir alguna anécdota, alguna cosa que usted dijo, pues, pucha, que como que me iba equivocando, aprendí así a los trancazos esta tarea de ser papá. Oh, pues puede haber muchas, pero principalmente me va a reflexionar sobre una que me suele pasar por la mente varias veces y es cómo le enseñé a Sofía a montar bicicleta versus cómo le enseñé a Juan a montar bicicleta. A A mí ver. me gusta la bicicleta, me parece que es muy divertida y le permite a uno pues movilizarse por la ciudad y pues cada vez las ciudades ofrecen mejores espacios para seguridad y protección de los ciclistas, cada vez, o sea que es desafiante. Con Sofía, pues fue todo un reto, le compré su bicicleta y le comencé a enseñar un poco también como me enseñó mi papá en su momento, que era allí con la mano puesta en el asiento y como tratando ya para que cogiera el impulso y demás. Creo que ha sido de esos momentos también tensionantes en que yo la regañaba, ¿no? Pero mira al frente, no sé qué, es de esta manera, tranquila, y Sofía se angustió mucho y creo que hubieron momentos tensionantes en ese momento de que ella aprendiera a montar bicicleta. Sin embargo, aprendió. Y así aprendió. Y así aprendió. Pero con Juan, yo ya tenía escuela, ¿sí? Ya tenía la escuela de haberle enseñado a Sofía, pero también, pues ahí está el tema, habían videos de YouTube. Y entonces me puse a revisar videos de YouTube de cómo enseñarle al hijo o a la hija a aprender a montar bicicleta. Y lo primero que decía era, mira, que los pies le queden en el suelo, que pueda apoyarlos tranquilamente, quitarle los pedales a la bicicleta para que haga como un efecto más o menos, Ajá. sí. O sea, había un montón de trucos que lo que buscaban era justo lo que uno quería y era que tuviera equilibrio, ¿sí? O sea, que lo primero para aprender a montar bicicleta es tener equilibrio. No es que uno pedalee y tal, no, ocúpate del equilibrio. Y ya con eso yo llegué con Juan Miguel y con toda la experiencia que tenía y este muchacho a los 5 años me aprendió a montar bicicleta. Muy bien. Tranquilo. Seguramente Sí, 2 o sin 3 regaños, explicaciones sin nada. adicionales, pero el hombre monta bicicleta desde los 5 años y se defiende en ella también. Entonces, sí, es una experiencia muy simpática de, bueno, pues que también la suerte y el azar le tocó a Sofía la, la, la mala cuestión de que fuera la mayor y que yo no haya revisado cómo y que hubiera tomado los Sí. consejos de mis papás y de otra gente que vi cómo enseñaba a montar bicicleta versus videos de YouTube, aprendizajes previos y ya con Juan fue realmente muy sencillo el tema. Vea qué interesante. O sea, tuvo la fortuna de un padre experimentado. Ya Sí, había pasado por ahí. sí, 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 y que también le pareció difícil el tema, ¿no? Al principio, cuando le enseñé a Sofía, a mí me parecía difícil. Y entonces no era una cosa placentera, cada vez que yo me veía con ella, bueno, vamos a ver cómo seguimos con el tema de la bicicleta, ella no lo disfrutaba y yo tampoco.
hasta que por fin aprendió. Pero Y ahí como sí ya. la cosa fue mucho más sencilla. Bueno, ay, ve qué interesante. O sea, sí podemos decir que obviamente vamos cambiando también como padres, porque Sí, vamos sin lugar a dudas. aprendiendo. Sin lugar a Sí, dudas, y muchas de las cosas de los aprendizajes que tuve con Sofía me sirvieron para mejorar pues mi relación de paternidad con Juan, sin lugar a dudas. sí. Bueno, pues Giovanni, muchísimas gracias. Llegamos a los 20 minutos, esto se pasa volando, es una conversación muy, muy interesante, entretenida, que uno no siente el tiempo del episodio. Giovanni, muchísimas gracias. ¿Quiere compartirnos algo más para terminar? ¿Un consejo así, otra cosa que quiera compartirnos para cerrar? Claro, Adriana, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, genial el espacio. Gracias. Y que es importante del oficio de ser papá, pues escuchar mucho a los hijos, estar muy pendientes de ellos, no solamente de los elementos, pues de lo que te digan, sino también las cosas que hacen, ¿no? Como las acciones, si hay cambios de hábitos y ese tipo de cosas, hay que estar muy pendientes con eso y siempre tratar de dialogar y conversar, ¿no? Creo yo que esa oportunidad de que uno sea padre de dos personas que están en proceso de desarrollo y dejarles algo, pues, un legado de lo que uno puede ser y lo que uno puede enseñar es muy relevante y muy valioso, ¿no? Y pues, Una gran responsabilidad también bueno, pero la responsabilidad de la mayor, vida. es que ahí sí, Adriana, antes de que uno tuviera hijos, todos los proyectos eran proyectos. Cuando uno tiene hijos es el proyecto de la vida, o sea, todo se modifica, todo se transforma eh, con el objetivo de que los hijos pues estén bien, ¿sí? O sea, Sí. todo se, digamos, se subordina a eso, ¿no? Tener trabajo, estudiar para tener una mejor pues, estabilidad, ¿no? Garantizar la educación a los hijos, que puedan ser felices, que puedan conocer, que puedan viajar, que puedan ver distintas formas de lo que es el mundo, ¿no? Porque pues, el mundo es tan complejo como cualquier contexto, como todos los escenarios, y esto es supremamente variopinto. Entonces, creo yo que ese soporte que uno les puede brindar, la capacidad que uno les puede brindar para tener más oportunidades es clave. Bueno, Giovanni, qué bonito. Muchas gracias por su A tiempo, ti. por compartirnos todas estas experiencias, consejos, apreciaciones y sentimientos que sí nos acercan y nos confluyen a todos en esta tarea tan importante de ser papás. Claro, Adriana, bueno, Muchas gracias ok, a todos. Nos vemos perfecto. en un siguiente episodio de Padres y Manual.